Seguimos en primera plana, pulsando la educación en Francia, con Enric Bonet, corresponsal del Diario Público, con Diana Jayón, corresponsal de NTN, y con la periodista independiente Paola Martínez Infante. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Pues en un programa de educación no podía ser otro. El ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que ha recobrado protagonismo en este inicio de semana, en este nuevo curso escolar, concediendo una entrevista al diario Le Monde, donde afirma: debemos combatir los problemas en la raíz de la desigualdad en la educación primaria. Contrario a lo que dicen muchos expertos, que el problema de la educación en Francia es una falta de pedagogía, dice Blanquer que lo que falta es una insistencia mayor en los conocimientos básicos, en los fundamentos. Menos pedagogía y más consolidación de la base, dice el ministro de Educación. No sé si están de acuerdo o no. ¿Por quién empezamos, Diana? Bueno, me parece que el ministro se ha sumergido en un debate bastante complicado, sí. y me parece que lo que ha propuesto hasta el momento vale la pena el apoyo, y siento que el gobierno lo está apoyando. Sin embargo, también hay cosas que no han sido muy aplaudidas, y en el tema sobre todo de la igualdad que hablábamos ahorita, que quiere demostrar Macron o su gobierno, los chicos llegan al colegio con un sentimiento de desigualdad que quizás en los centros educativos, ante las mismas oportunidades, no se pierde. No sé si me hago entender. De nada sirve si le dan la misma educación, pero en las calles y en otros aspectos sociales no les dan la misma oportunidad. Entonces, vamos a resolver un interrogante que siempre se pregunta a la gente que nos escucha desde fuera de Francia. Si aquí la mayoría de la educación es pública, en comparación con la mayoría, con Colombia, con Chile, con España, con nuestros países, es decir, aquí lo público es un porcentaje bastante alto, el mayor porcentaje, el 90% de la gente va a la escuela pública. ¿Por qué hablamos tanto de este tema de desigualdad social en comparativa con otros países? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no llega a lo público, esa escuela pública? ¿Por qué hay tantas diferencias en ciertos...? Yo pienso que es relativo. Todo depende efectivamente de dónde los niños están escolarizados, del barrio en el que están escolarizados, de las zonas en las cuales están escolarizados. La desigualdad pasa efectivamente por de dónde tú vienes. Ese es el tema. Cuando no podemos hablar de un colegio, por ejemplo, el Liceo Henri IV o Louis Le Grand, que están en el quinto distrito de París, donde son liceos que son un alto prestigio, con una escuela en zona REP, en el 93, por ejemplo, que es una zona bastante desfavorizada de los suburbios franceses. Entonces, todo tiene que ver con eso. Yo pienso, desde mi punto de vista... Es decir, lo público no actúa igual en los barrios ricos que en los barrios pobres. Exactamente. Y yo pienso una visión de latinoamericana, donde en mi país, en Chile, donde la desigualdad social es tremenda, donde el más rico gana 17 veces más que el más pobre. La educación francesa sí es igualitaria, sí, no es desigual. Por supuesto que hay diferencia. Que hay errores, pero... En un barrio, por ejemplo, un barrio, entre comillas, medio burgués, en el centro de París, va el hijo del conserje al liceo público, como va también el hijo del burgués que tiene un departamento de 150 metros cuadrados. Y en ese sentido sí es un lugar, es un espacio de igualdad social. Después, ¿dónde está? En las oportunidades, como tú mencionabas, por supuesto que es diferente. Cuando los chicos salen del universo justamente de la escuela, que les garantiza, entre comillas, una educación a todo el mundo de la misma manera. Todo depende de dónde tú vienes, pero yo pienso que hoy día en Francia, de alguna manera, los franceses son bastante críticos consigo mismos, hay que tener cuidado con eso. Las cosas funcionan bien, pero son súper autocríticos y al mismo tiempo bastante autodestructivos. Y yo pienso que un sistema que funciona hoy día, es cierto que quieren reformar. Es interesante también las reformas que se pueden plantear, la gente siente eso como una amenaza. Pero no hay que decir que la escuela es desigual. Tal vez no proporciona las mismas oportunidades que proporcionaba hace 20 años atrás, pero ¿quién lo proporciona hoy día? El mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. Hoy día en ningún espacio, ni en la universidad, ni en las zonas de trabajo, ni en ningún lado del mundo, la gente puede optar y tener una garantía de una igualdad social, ¿entiendes? Porque todo ha pasado a ser una cuestión mercantil. Y a mí lo que me molesta un poco es decir también una cosa interesante, la educación francesa, como tú decías, Diana, todavía sigue siendo un signo para la gente que viene del exterior, como un signo de prestigio, como un lugar donde justamente convergen diferentes sensibilidades sociales, diferentes gente que vienen de la inmigración, por ejemplo, también etnias, que está mal decir el nombre etnias, pero también existe gente que viene de diferentes países, diferentes
diferentes culturas se mezclan y efectivamente la educación francesa, hoy día la escuela pública, tal como la conocemos, tal como yo la vivo hace 20 años, como madre, por ejemplo, he escolarizado a mis hijos acá, como periodista que observa la sociedad francesa, sigue siendo un lugar con falencias, pero sigue siendo un lugar de igualdad. Pero quizá ese lugar de igualdad se mantiene, Enric, porque hablamos de ello. Y también ese aspecto crítico de los franceses hace también que se impulse ese factor de igualdad en los barrios más desfavorecidos, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. No, y además del carácter crítico de los franceses, esta cuestión de la desigualdad en la educación también está presente en el debate en Francia, porque lo han demostrado estudios internacionales, como estudios de la OCDE, han demostrado que Francia es un país donde hay niveles de desigualdad educativas bastante importantes. Yo pienso que un aspecto importante es la cuestión geográfica, que es verdad que la desigualdad respecto a la educación pública, pues esto afecta, que no es lo mismo pues, el hecho de quizás estudiar en un colegio o en un instituto, pues en un barrio, pues, como ha comentado ya el 17 de París, un barrio rico, donde pues, el niño, además de la ayuda del profesor, pues tiene la ayuda de su familia, de sus padres, ¿no? Donde le pueden concienciar pues, la importancia de la educación y pueden probablemente disponer de más tiempo para estar detrás de la educación de sus niños. Pues ahí la cuestión geográfica, que es muy importante. Luego también está la cuestión de la educación superior, que también contribuye bastante, la educación universitaria, que también contribuye a estructurar un poco estas desigualdades de la educación en Francia, porque Francia es un país con una educación universitaria un poco heterogénea, donde se combina por un lado un sistema universitario con un acceso universal, que ahora está siendo un poco cuestionado con la nueva selectividad, pero bueno, pero donde la selección para la universidad pública suele ser mucho menos importante que en otros países como en España y como en América Latina, pero por otro lado hay grandes escuelas, numerosas escuelas privadas y grandes escuelas con una educación de gran calidad, pero cuyo acceso ¿es reservado a las élites? En general es reservado a las élites, porque para entrar hay exámenes que hay que prepararse a menudo en escuelas privadas. Pues este sistema heterogéneo favorece esta desigualdad educativa que existe en Francia como en otros países, pero en Francia no es una cuestión menor. Ese factor de igualdad en la escuela francesa, sobre todo, lo ponemos de relieve si hacemos la comparativa con la región latinoamericana. A lo mejor si hablamos de Colombia, si hablamos de Chile, ahí es donde podemos poner más de relieve todavía ese factor de igualdad de la escuela francesa, quizás, ¿no? Claro. Si hacemos la comparativa. Sí, y si lo comparamos, obviamente salimos perdiendo, pero por desafortunadamente una amplia mayoría. No existe en América Latina muchos establecimientos donde, como decía Paola, pueda estudiar la persona, no importa su nivel económico o su nivel social. Está totalmente clasificado y creo que los establecimientos educativos en América Latina se encargan ellos mismos de empezar esa mala tarea de división de los sectores y de estratificar a los alumnos. Si vas a cierta escuela porque la puedes pagar porque es muy costoso, serás una persona con éxito porque tendrás un buen trabajo. Si vas a esta que es mucho más económica, no te aseguramos tu futuro porque seguramente no tendrás las mismas posibilidades. Así que Francia es una referencia muy grande para América Latina en esa igualdad que es el ideal en América Latina de alcanzar en algún momento, pero estamos a pasos bastante largos aún. Hablando de igualdad y siguiendo con el tema troncal que nos ocupa, varias familias homoparentales han denunciado el sexismo en los formularios de la escuela. Formularios donde aparece el firma del padre y de la madre sin otras posibilidades. Es decir, hay una estigmatización desde el primer día de curso. Hay varias críticas. Por ejemplo, un padre homosexual, Simón, en Twitter en el día de ayer, como cada día de vuelta al cole, estigmatización en los formularios, tengo que tachar madre y poner padre. No sé si esto entronca con la estigmatización, por supuesto, pero también con uno de los problemas de lo público aquí en Francia, que es la burocracia. Oh, el mamut. El mamut. El mamut, como le llaman también. No, hemos pinchado un hueso. Sí, tiene que ver justamente con la... Por supuesto que todo funciona y hay que saber que la evolución de la sociedad hace que efectivamente hoy día pongamos madre, padre, padre o madre, madre. E incluso yo digo en el orden también, porque siempre aparece el padre primero y la madre después. Sí. En los carnets de correspondencia y lo que sea, siempre está el padre primero y después la madre, siendo que es la madre la que se ocupa generalmente mucho más del quehacer escolar de los chicos y todo. También hay un sexismo adentro que hay que trabajar, supuesto. ¿Cierto? Yo sé que los formularios, por ejemplo, los liceos, los establecimientos escolares, las escuelas públicas no tienen mucha injerencia en cambiar esos formularios. Todo viene de arriba. Y arriba es Dios, entre comillas, porque el rectorado francés es un mamut enorme, tremendo, arcaico. La comparación con el mamut viene del propio ministro de Educación francés. Claude Allègre, en 1997, que él dice, il faut dégraisser el mamut, hay que desgrasar este mamut enorme, hablando de la educación nacional. Exacto. Entonces,
hay diferentes instancias y no, efectivamente una de ellas es el rectorado francés, que es el que dicta todas estas cosas, envía los formularios, y un liceo puede estar muy de acuerdo en cambiar las cosas y cambiar los formularios, pero tiene que pasar por muchas instancias superiores que van a escuchar y van a hacer oídos sordos justamente a estas demandas. Me parece fantástico que la gente empiece de a poco a través de las redes sociales a mandar ciertos signos de que hay que cambiar ciertas cosas. Claro. Por ahí parte De la todo. necesidad de modificar. Sí. Pues vamos a hablar de cambios sociales, si les parece, en la contraportada del programa. Una noticia que nos ha llamado mucho la atención durante esta semana. Presten atención. Francia es el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de nacimientos extramatrimoniales. Escucho las risas de fondo. Cada vez más franceses tienen hijos sin casarse previamente por la Iglesia o por lo civil. 6 de cada 10 niños en Francia nacen fuera del matrimonio, según un estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos. No sé si les sorprenden las cifras, si no les sorprende nada o si no, simplemente constatamos que el cambio social no es que llegue, sino que está ahí. Ya se instaló. El Ya cambio no. social ya se instaló. La cifra no me sorprende porque se traduce en la falta de credibilidad que tiene ya la institución matrimonial en nuestra sociedad actual. Ya no es como hace décadas que tenías que casarte para tener un hijo. Ahora tienes el hijo, si nos va bien, hasta nos casamos, pero no es nada seguro. Y la cifra no me sorprende. Me parece que tenemos que entender, como tú dices, que los cambios se han instalado y que ya el concepto de familia como se tenía antes está cambiando en muchos aspectos, y bueno, ya no es un requisito estar casado, paxado, de alguna manera, para traer un hijo al mundo. A lo mejor viviendo aquí nos parece muy obvio y no es tan obvio, no sé. Sí. Bueno, yo cuando tuve conocimiento de esta cifra me sorprendió un poco. Luego es cierto que el cambio social está ahí. Sí. Aparte del cambio social, hubo cambios legales en Francia a principios de los años 2000, donde se igualó, ya es lo mismo a nivel legal de tener un hijo dentro de un matrimonio que fuera del matrimonio. Y luego la otra cuestión es que Francia es un país muy dinámico a nivel demográfico, es uno de los países de Europa con unas tasas de natalidad más elevadas, y a menudo el hecho del dinamismo demográfico y a nivel de natalidad suele influir en el hecho de que haya un mayor número de niños que nacen fuera del matrimonio. Si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, me imagino que en Chile ese camino de casarse, de pasar por ciertas etapas, sí que se ve mucho más. Pero yo creo que de a poco tal vez también ha hecho su camino. El hecho, como bien decía Diana, la institución matrimonial ya no es una garantía de nada en realidad. Sí, o sea, el hecho de que dos personas se quieran y decían tener un hijo juntos pasando por el matrimonio no significa nada absolutamente. Y es verdad que a mí no me sorprende Francia. Siempre Francia ha sido bastante a la vanguardia de diferentes cambios sociales, e incluso el tema legal también, porque en muchos países de América Latina el matrimonio homosexual ha dado luz en diferentes países. El PACS, el equivalente a estos acuerdos de libre pareja también. Entonces tiene que ver con un signo del tiempo. En realidad no tiene nada más que eso. Si un hijo nace con dos padres que se aman, dos mujeres que se aman, dos hombres que se aman, ¿por qué no? O sea, el matrimonio no garantiza el amor o el hecho de hacer venir un niño al mundo. Y la estabilidad, no la garantiza un papel. Pues Al muchísimas contrario. gracias, Diana Jayón, Enric Bonet, Paola Martínez Infante. Gracias a ti. A mis alumnos hoy, a mis invitados, les pongo un 20 sobre 20 que dirían en la escuela francesa, porque han estado estupendos. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.